La... Hoy vamos a adentrarnos con el profeta Joel. Ya estamos en la recta final de nuestros profetas. Nos quedan muy poquitos. Em, entonces hoy nos adentramos en este profeta, que es un profeta que sabemos poco de su vida. Sabemos poco de su vida, de su personalidad. Solo sabemos que su nombre significa Yahvé es Dios. Joel, la partícula el, generalmente significa Dios, ¿no? Por eso Miguel, quien como Dios. Rafael, ¿no? Dios sana. Entonces tenemos la partícula el, eh, siempre hace referencia a Dios. Entonces Joel, Yahvé, es Dios. Es lo único que podemos deducir del libro, porque lo único que dice es que este profeta se llama así y que es hijo de un tal Petuel. De resto no sabemos más de Joel, ¿no? La obra, este libro, tiene un carácter profundamente apocalíptico, ¿sí? Y hay algo muy particular de Joel, que es el tema de la efusión del Espíritu del Señor. Por eso este libro, este profeta se cita muchas veces en Pentecostés o alrededor de fiestas que tienen que ver con el Espíritu Santo. Porque habla de una efusión del Espíritu en los tiempos escatológicos, en tiempos venideros, en los tiempos mesiánicos. Y por eso, pues confiere al libro una relevancia particular, ¿no? Especialmente en el contexto del Antiguo Testamento, le da que todavía no ha sido revelado plenamente esto del Espíritu Santo, aunque vemos clarísimamente, después de haber estudiado tantos libros del Antiguo Testamento, vemos la presencia muy clara del Espíritu Santo. Nosotros ya con la revelación completa de nuestro Salvador podemos ver la presencia del Espíritu Santo, claramente, pero en el Antiguo Testamento todavía no está revelado. Entonces es de particular interés este libro por este tema de la efusión del espíritu en los tiempos mesiánicos, en los tiempos escatológicos. Recordemos siempre que estamos hablando en la historia de la salvación hay como dos grandes periodos, el periodo de la preparación, Antiguo Testamento, y el periodo del cumplimiento, el Nuevo Testamento. Pero este cumplimiento, como les dije anteriormente, inicia el tiempo escatológico, pero no lo concluye. Estamos en pleno tiempo escatológico y por lo tanto nosotros creemos en esta doble escatología, ¿no? En la escatología en donde estamos en un tiempo medio, ¿sí? Y luego la escatología final. Por eso ya sabemos que Jesucristo vino, pero volverá. Volverá cuando sea la escatología final, ¿no? Cuando ya sea el fin de este mundo tal y como lo conocemos. Entonces, Joel habla de los tiempos escatológicos. En el Antiguo Testamento no se creía que iba a haber un tiempo escatológico prolongado, como ya nosotros sabemos porque lo estamos viviendo, sino que pensaba que iba a ser un momento, un día, un momento concreto de la manifestación del Señor, y ahí, digamos, se acababa, ¿no? Ahí era la manifestación del Señor, nos salvaría, pero nosotros sabemos que con Cristo, con la encarnación arranca un tiempo escatológico, arrancan los tiempos escatológicos, pero estamos en esos tiempos escatológicos, los estamos viviendo, y no han culminado. Por eso se usa tanto esta frase en teología del ya, pero todavía no, o del ya, pero todavía más. ¿Sí? Bueno, em, entonces, ¿cuál es el contexto histórico y social de este libro, ¿no? Algunos exegetas, los exegetas son los que interpretan la escritura, em, consideran a Joel contemporáneo con Amós y con Oseas. Amós y Oseas, recuérdense que estamos en tiempo preexílico. Pero el libro en realidad no ofrece ningún elemento concreto, o seguro a través del cual nosotros podamos asegurar la datación. No lo podemos poner a un tiempo preciso, es difícil ponerlo. Lo único que sabemos es que era hijo de Petuel, como les dije, porque así arranca, ¿no? Es lo primero que dice el libro, que vivió y predicó en Judá, probablemente en Jerusalén. Y algunos, a diferencia de los que creen que es contemporáneo con Amós y Oseas, algunos indicios más bien sugieren que Joel, Recording in ¿sigue? Ok.
que el libro más bien se sitúa en tiempos post-exílicos, después, ¿sí? Después del exilio. Entonces, nosotros nos vamos a situar ahí, ¿por qué? Nos vamos a situar ahí porque hay diferentes elementos. Por ejemplo, nunca se menciona a Samaria, ¿sí? Por lo tanto, suponemos que ya no existe el Reino del Norte. Por lo tanto, estamos en periodo post-exílico. Tampoco se menciona, por ejemplo, no se menciona, mejor dicho, perdón, es todo este tema del lenguaje apocalíptico lo puede situar más bien como Zacarías, en la época del profeta Zacarías, ¿no? Y también hay muchísimas citas de otros textos bíblicos que la única manera de tener todas esas citas es porque Joel se escribió después de estos libros, o sucedió después, ¿no? Entonces, pero son todas teorías, así que no lo podemos situar exactamente, pero nosotros nos vamos a colocar en la teoría de que Joel es un profeta post-exílico, ¿no? Estamos en la etapa y por eso lo estamos explicando ahora y no cuando explicamos Amós y Oseas, ¿vale? Bien, ¿cuál es la estructura literaria y el contenido del libro? ¿De qué se trata este libro? ¿No? Mira, el libro lo podemos situar en dos grandes bloques, ¿sí? En dos grandes bloques. Un primer gran bloque que se refiere a la intervención de Dios en la historia, en el pueblo, ¿no? En lo concreto. ¿Sí? Cuando hablamos de la intervención de Dios en la historia, significa que los sucesos de la vida cotidiana del pueblo, de la historia del pueblo, se interpretan desde una intervención divina y no simplemente desde situaciones que están ocurriendo en el pueblo. ¿Sí? Esto va a ir del capítulo 1 al capítulo 2. Y el capítulo 3 y 4 son cuatro capítulos nada más de este libro, se va a tratar más bien de una manifestación escatológica de Dios, ¿sí? Una intervención escatológica, ya no en la historia del pueblo, sino al final de la historia, ¿sí? Entonces, pero todo esto, todo el libro gira en torno a un único tema, que es el día del Señor. Llegará el día del Señor, ¿no? Continuamente está haciendo referencia a que llegará un día en donde Dios intervendrá en la historia humana de un modo decisivo para hacer dos cosas: para castigar a los culpables y para salvar a los justos. Esto lo podemos leer muy en línea de Mateo 25, ¿no? Vendrá el Hijo del Hombre al final de los tiempos y dividirá, ¿no? A los de la derecha y los de la izquierda y les dirá: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y luego los de la izquierda: ustedes no me dieron de comer, ustedes no me dieron de beber, ¿no? Em, Esta intervención de Dios que hará dos acciones: Está con esto o te oscuro. dará la vida o te dará la muerte. Perdón, ¿alguien estaba haciendo una pregunta? No. Em, que casualmente o no casualmente es la misma doble acción que cada uno de nosotros sufrirá o padecerá de parte de Dios cuando llegue nuestro día, que será un juicio para la vida o para la muerte, un juicio para la salvación o para la condenación. Esto nos parece como muy blanco o negro, pero es que hay que tomar en consideración que esta vida, al final de esta vida, se va a decidir un doble juicio. O A o B, ya se acabó. O sea, el medio estamos ahora recorriéndolo. El gris. Luego será blanco o negro. O sea, no. Los que interpretan a veces el purgatorio como un camino medio, no se está entendiendo propiamente lo que es el purgatorio. Los que están en el purgatorio ya están salvados, solo se están purificando, ¿sí? Lo que pasa es que en nuestro ideario, a veces fantasioso y de películas, vemos como que las almas del purgatorio es un horror, son unas almas espantosas, tétricas, que nos van a venir a atacar y en cualquier momento ellas también se van al infierno porque son horribles.
Pues no, eso no es así. Las almas del purgatorio son almas que están purgando, que están sufriendo, ¿sí? Para alcanzar a Dios, pero no porque Dios las castiga, sino que a causa de sus acciones, al verse ante la belleza de Dios, se dieron cuenta que Ujú. no se podían presentar así ante el Señor. El libro que estoy leyendo yo Y el creo. Señor los acoge, pero ellos no son capaces de entrar. No pueden entrar vestidos así. Entonces tienen la necesidad de purificarse. Oye, Sí, Mari, sí. el, el- en unos, no sé si fue un documental del purgatorio que vi, decía que el sufrimiento de las almas del purgatorio era la ausencia de Dios, porque ellos lo que sufrían era que tenían la ausencia de Dios en ese espacio, ¿no? En Ujú, ese espacio donde tenían que purgarse, entonces era eso terrible, ujú, terrible, terrible. Notar la ausencia de Dios era un vacío ujú, infernal, vaya, ¿no? Por ujú. eso el sufrimiento de las almas del purgatorio. Así es. Un sufrimiento tremendo, pero es un sufrimiento que tiene un horizonte esperanzador. Sí. Muy esperanzador. Ellos están mejor que nosotros, entiéndase. Ellos ya no están en un momento medio, ellos ya están salvados. O sea, a lo que voy, es como ya a ellos se les hizo su doble juicio. Pero bueno, lo cierto es que en esa intervención definitiva de Dios va a haber castigo para los culpables y salvación para los justos. De esto habla principalmente Joel, ¿no? De esta intervención. Y esta intervención que tiene como consecuencia o la salvación o el castigo, em, Joel lo divide en dos partes. Uno en la intervención histórica de Dios y otro en la intervención escatológica de Dios, ¿no? Em, Bien, esta primera parte, eh, donde Dios interviene en la historia del pueblo, hay como, es que es un libro tan cortito que hacer demasiada estructura a veces confunde más que lo que aclara. Pero bueno, em, estos dos primeros capítulos los podemos dividir como en seis partes, ¿sí? Una primera parte en donde se anuncia una invasión de langostas que va a destruir las cosechas. Y esto es a causa del pecado del pueblo y por eso un segundo momento donde se les exhorta al pueblo a la conversión y a la penitencia, ¿sí? Luego viene el castigo merecido por la no conversión, que es el hambre y la sequía. Y luego finalmente vuelven unas langostas, un ejército de langostas que destruye todo. Y un cuarto momento en donde hay una nueva exhortación a la penitencia, ¿no? O sea, primero, invasión de langostas, exhortación a la penitencia, a la conversión, un castigo merecido, ¿no? Con el ejército de langostas que viene, y luego la nueva exhortación a la conversión. Y finalmente una respuesta de Dios, que dice que interviene a favor del pueblo a pesar de que el pueblo no se lo merece, ¿no? Porque el pueblo eh, pues está ahí como, ¿no? Y luego viene una segunda parte, ¿no? Con la intervención escatológica de Dios, que se divide como en tres grandes momentos. Un primer momento en donde Dios concede su espíritu a los hombres, un segundo momento donde Dios juzga a los enemigos de Israel y un tercer momento donde Dios salva definitivamente al pueblo. ¿Sí? Fíjense que primero viene la efusión del espíritu, luego el juicio a los enemigos y luego la salvación definitiva. ¿Sí? Bueno, vamos a desarrollar un poquito estas dos partes. La primera parte, Dios interviene en la historia a favor de su pueblo, capítulo 1 y 2. Entonces, esta primera parte del libro es una invitación a reflexionar sobre las graves desgracias que han caído eh, sobre Judá, ¿sí? Entonces, empieza con un poema de lamentación dirigido a las diversas clases de la sociedad
y presentando un escenario de desolación total. ¿Por qué? Porque vino una plaga de langostas que acabó con todas las cosechas. Esto obviamente es una imagen para representar lo que le había sucedido al país. Y por eso, una síntesis de este primer momento de la invasión de las langostas es el versículo 8 del capítulo 1, que dice, suspira como joven vestida de saco por el marido de su juventud. En el fondo, Judá es comparada a una virgen vestida de saco, que ha perdido el novio de su juventud. ¿Por qué Judá quedó desolada por la plaga de langostas? Porque abandonó al novio de su juventud. ¿Quién es el novio de su juventud? Dios. Judá dejó de ser fiel a su novio y por eso quedó desolada, vestida como saco. Y eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que a veces esto nos parece como todo muy metafórico, pero probablemente hubo un una invasión de langostas, históricamente. Es como el COVID, ¿no? Hubo algo que sucedió, hubo una peste, una plaga, sí ocurrió la plaga. Y ellos la leen y la interpretan teológicamente. Y dicen, así como los campos quedaron desolados, acabados, no hubo cosecha porque vino la langosta, así también estamos nosotros, el pueblo de Jerusalén, desolado porque abandonamos a nuestro Dios y el abandono a nuestro Dios es como si nos hubiese venido una plaga de langostas. Acabamos desolados, acabamos como este campo pelado y sin cosecha. Esa es la lectura que ellos hacen. Entonces, ¿qué pasa? Que constantemente el pueblo de Israel, y esa también es la lectura cristiana que nosotros tenemos que hacer de la realidad, es que leemos la historia en clave de intervención de Dios. No en clave de, bueno, es que habían unos vientos en el Sahara y entonces estos vientos hicieron que las langostas vinieran hasta acá y comieran. Y que es verdad, y que quizás si lo leemos, ¿no? O sea, científicamente quizás esto es verdad, que los vientos se calentaron en el Sahara y entonces vinieron. Pero luego nosotros hacemos, como nosotros sabemos que Dios es el Señor y Él controla los vientos del Sahara, hacemos esta lectura en clave teológica y decimos, ¿por qué nos estará ocurriendo todo esto? Y no es en clave de castigo, Dios está mandando un castigo porque nos apartamos, sino en clave de por qué se te apagó la luz, porque te desconectaste, porque no pagaste la luz. No pagaste la luz, ahora estás a oscuras. Ah, los de la luz nos castigaron. No, no nos castigaron, es que simplemente no pagaste la luz. O sea, ya está. Es como consecuencia de, ¿no? Bien, entonces esta es la lectura que ellos hacen. Judá es una virgen vestida de saco que ha perdido el novio de su juventud, que lo ha descuidado. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué es lo que... a ver, me hacen esta pregunta. Entonces, los desastres naturales debemos verlos como una intervención de Dios. Los desastres naturales no podemos simplemente, o sea, así como no podemos decir es simplemente una situación, tampoco podemos decir eso no lo está mandando Dios como castigo, esto también estaría errado decirlo así, porque de nuevo, ellos no lo están leyendo como un castigo. Es que nosotros nos cuesta mucho adentrarnos en esta mentalidad, porque nosotros lo leemos como hicimos algo mal y el castigo viene extrínseco, viene de algo de afuera, ¿sí? Que me castiga. Y no como, por ejemplo, si yo insulto a alguien, el castigo de ese insulto lo tengo dentro de mí. Y es esa sensación
agria que se va conmigo, ¿no? Y eso no es un castigo externo, es como consecuencia de mi propio acto. Entonces, los desastres naturales, pero nosotros qué hicimos para que estos desastres naturales fueran así, ¿por qué es consecuencia de nuestros actos? Bueno, porque hemos descuidado la naturaleza, hemos, nosotros mismos, o sea, nosotros creemos que las guerras y la, y los odios que nos tenemos entre nosotros, eso no afecta a la creación, sino que solo nos afecta a nosotros y nuestro corazón porque estamos aislados, somos un ecosistema. Así como si matamos a las bacterias, se da una ola de cambios en los diferentes estratos de ese ecosistema, así también, si entre nosotros hay odio, así también eso le afecta a las placas tectónicas. No sé cómo decirlo. Esto no, nos parece que estamos totalmente desvinculados de todo lo que nos rodea y que no pasa nada que yo odie a mi mamá y yo nunca le hable. No es real, gracias a Dios. Pero Eh, pero estas cosas suceden y creemos que no, que eso no pasa nada, que eso se queda entre esa persona y la otra. Pero quien ha vivido una situación así en su familia sabe que estos son círculos concéntricos, pero que no solo afecta a la realidad humana, que también afecta a la creación. Así como Sí, hay nuestras cosas. buenas obras afectan la creación, así también porque estamos conectados de manera muy misteriosa, pero estamos muy conectados con toda la creación. Luis, mira, ibas a hacer una pregunta, perdón. Sí, sí, quiero una pregunta. Cuando vos decís azotó a todo el país y todo, siempre están los buenos y los malos a la luz de Dios. No puede ser, digamos, que los buenos tengan el mismo castigo que los malos. O sea, me suena muy general, igual que en todas las guerras y todos los lugares. La pagan justo por pecadores. Entonces, cuando habla así tan contundente, que es como que la lían todos ahí. No, no es que pagan justo por pecadores, es que los buenos y los malos no estamos separados. Somos todos parte de una misma realidad. Y entonces ahí es donde digo, estamos íntimamente involucrados. Es como si tú dijeras, mira, por eso a mí me ayuda tanto la imagen del cuerpo de Cristo. Porque dentro de nosotros, yo no puedo decir, bueno, ¿quiénes ganan? ¿Gana el cáncer que tengo dentro o ganan las células buenas? Todo esto soy yo. Todo esto soy yo. Y, y las células buenas se ven afectadas por el cáncer. Claro que se ven afectadas, porque están en un mismo cuerpo. Están en un mismo cuerpo. Entonces, en cierta forma, estamos unidos y como estamos hechos unidos, eh, esa frase, pagan justo por pecadores, en realidad sí, porque estamos conectados. Porque estamos conectados. Entonces, por eso Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿soy acaso yo guardián de mi hermano? Sí, sí eres guardián de tu hermano. Entonces, em, Dios, es verdad que él hace una inversión de este pagar justos por pecadores. ¿Por qué? Porque él en la cruz, ¿qué hace? Paga el justo por los pecadores. Y al contrario, en vez de que paguemos los pecadores por nuestros pecados, el justo paga por los pecadores y así los pecadores todos somos salvados. Mari, es algo así, no recuerdo muy bien, que era el pecado social o colectivo, viene siendo eso, Ujú, ujú, ¿verdad? Lo que ya habíamos... exactamente. Ahorita está en el cine una película, yo no la he visto, pero seguro muchos han escuchado de este caso, que es el caso de Nuremberg, ¿no? Que es el caso que ha ocasionado pues muchos problemas éticos, ¿no? Y muchas preguntas, porque muchas de las situaciones que ocurrieron en torno a la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto judío, em, ocurrió porque personas hacían su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de estas personas, la gran mayoría, no mató a nadie directamente. Estaban haciendo su trabajo, que era darle al botón que arrancara el tren que llevara a
el otro lugar. Y hay mucha gente que ha estudiado el caso y dice, esta gente no era gente maquiavélica, mala, eh, así con un corazón podrido. No, eran padres de familia. Era gente que estaba haciendo su trabajo, que simplemente le dio que se vaya el tren para allá y que a cualquiera de nosotros nos hubiese podido suceder, estar en esa situación, ¿no? Y esto es lo fuerte, porque entonces nos damos cuenta que entre el malo malísimo y yo no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia, porque yo me puedo ver en una situación y actuar quizás de una manera que no quiera. Por eso Dios nos llama tanto a la vigilancia y nos llama tanto a que nos ayudemos comunitariamente. ¿Por qué? Porque aquí nadie está libre de pecado. Aquí nadie puede lanzar la piedra y decir, ¿sabes qué? Que yo no haría eso. No tenemos ni idea de lo que haríamos en situaciones complejas. No tendríamos ni idea, ni idea. Entonces, ¿a qué voy? A que esto nos haga, pues, mantenernos vigilantes, pero también compasivos y también como ayudar a que esas cosas que a veces se ven medio confusas, no entrar en el ámbito de la confusión. Bueno, hasta acá quizás no está tan mal, pero lo que es confuso mejor no. Bueno, bueno, hasta aquí quizás no está tan mal. Bueno, no hago daño a nadie si me paso la línea corrida. Tampoco exageremos, ¿no? Bueno, si no es necesario, no pase la línea corrida. Ah, bueno, el día que estoy con alguien enfermo en el auto, bueno, ok, pero no volvamos todo excepción, ¿no? Porque también vamos de un extremo al otro. Entonces, bueno, para eso estamos, para ayudarnos y para considerar y ver al otro como mi hermano y decir, oye, nos tenemos que ayudar, ¿no? Nos tenemos que ayudar porque es que somos muy frágiles y en la primera de cambio nos resbalamos y tomamos decisiones que no son. Entonces, esto de malos y buenos me es difícil porque es que dentro de mí habita el malo y el bueno. Dentro de mí, o sea, bueno, el trigo y la cizaña, ¿no? O sea, dentro de mí habita el malo y el bueno. Que yo quiero que el Señor triunfe y que triunfe el trigo, pues tenemos que juntarnos con gente que nos ayude y, ¿no? Y alimentar ese trigo, pero no porque estemos libres de la cizaña. Y entonces, en ese sentido, no, no es que Dios sea injusto, sino al contrario, o sea, su verdadera justicia se mostró en la cruz, ¿no? Su verdadera justicia se mostró en la cruz. Que Él, siendo el verdadero justo, el único justo, el que verdaderamente era el bueno, eh, pues pagó Él, cargó Él con todo y nos restableció, ¿no? Entonces, en resumen, los desastres naturales pueden ser causa de nuestros pecados colectivos. Claro, por supuesto. Todo mal en el mundo. ¿Cuál es el origen del mal en el mundo? El origen último del mal en el mundo es la libertad del hombre, porque Dios no introdujo el mal en el mundo. Bueno, pero la última causa de la libertad del hombre es Dios, sí, pero la libertad, como bien dice su propia definición, es la capacidad para. Por lo tanto, no podemos poner a Dios como causante del mal. Nos tenemos que hacer responsables, nosotros, del mal. Es verdad que vino de una inteligencia superior, que pues es el demonio, que nos tentó, claro que sí, pero eso no nos quita a nosotros de nuestra responsabilidad de lo que introducimos del mal. Así como no nos quita nuestra responsabilidad de cuando introducimos bien, que también tenemos esa capacidad, ¿no? Aus. Pero, Mari, ¿qué tan libres somos? Porque, ¿por qué no se nos para ahí adelante y nos dice, che, esperá, estás por hacer algo malo, por el ¿entendés? Si Eso no no. nos hubiera hecho perfecto, no nos hizo perfecto, nos hizo así, nos hizo que nos íbamos a equivocar, ya lo tenía organizado de esa manera. Entonces, es verdad que vos sos consciente pero a veces ni siquiera te das cuenta. Entonces, ¿qué tan libres en realidad somos? ¿Por qué lo pensó de esa manera?
para darnos la posibilidad de ser como Él. Si nos hubiese creado cerrados, ya perfectos, ya no hubiésemos tenido la posibilidad de ser como Él, ¿vale? Él no puede crear a un ser como Él, Mm. pero nosotros abiertos podemos ir respondiendo y Él nos puede hacer partícipes de su vida divina. Si Claro, no, pero sí, si no somos unos autómatas y Él nos hizo libres. Eso yo lo entiendo. Lo que no entiendo es, porque eh, esa libertad tiene la vertiente del mal. no, no somos tan libres en realidad. Tenemos una libertad totalmente limitada. Entonces, en el momento en el que estás por equivocarte, en vez de dejarte que te equivoques, ¿por qué no baja y nos dice, che, pará, acá estás por pasar el semáforo en colorado, ¿entendés? No sé cómo explicarte. Pero eso no sería libertad plena. Es que ese es el tema de Dios. Al revés. Dios se lo toma Nos- en serio. Dios se pero lo por toma eso, en serio. al revés, Mari, porque en realidad muchísimas veces, la mayor parte de las veces, yo Mm. entiendo que por ahí el que ya está desbarrancado, no sé, bueno, listo. Pero yo lo que estoy diciendo es lo que estamos haciendo el esfuerzo todos los días, ¿entendés? En realidad, muchas veces te equivocas sin ni siquiera ser consciente de lo que estás haciendo. Y Está quizás esa bien, equivocación es para la vida, es para mayor vida. Ese es el tema. Que es que vemos la equivocación, toda equivocación como algo espantoso y malo. horrible. Muchas veces la equivocación es precisamente canal de mayor santidad, finalmente. Entonces la equivocación en sí misma no es mala, no está, o sea, hay muchos tipos de equivocaciones y no todos son una cosa espantosa, ¿sabes? Eh, entonces, No, pero espera. Nuestros errores, por más que no lo hayas hecho a propósito, siempre lastiman al de al lado. ¿y quién dijo que el dolor está mal? ¿Qué pasa con el dolor? Vos sos un médico y te equivocás en una operación y la persona se muere. Y bueno, ¿y qué es? Y ¿Qué onda? la muerte es lo último. No, pero te Yo salió sé que es carísimo el terrible, yo sé error. que es duro, pero ¿y tú qué ¿Eh? sabes lo que eso puede generar en el médico? O sea, esa persona, bueno, esa persona fue al cielo, ya está. ¿Y tú qué sabes lo que pudo generar ese médico? Quizás ese médico estaba creciéndose pensando que él era el dueño de la vida y de la muerte y le di Pero por un eso, buen pero vos tenés sacudón y que se estar, salvó gracias a eso. sí, pero vos tenés que estar alegre por haberte equivocado, entonces ahí no. No, pero que nadie dijo que tienes que estar alegre. Eso, nadie dijo, pero si Jesucristo promete la persecución y la dificultad, él no, nunca dijo, chicos, síganme porque todo va a ser a gustito buenísimo, ¿eh? La vamos a pasar bomba. No, él nunca dijo eso. Yo no sé por qué decimos eso, o sea, como nunca dijo, nunca prometió, eso nunca lo prometió, dijo, tomen su cruz y sígame. Quien no tome su cruz no puede ser mi discípulo. O sea, eso fue lo que dijo. Sí, pero sí, por eso sí, pero está bien, perfecto. Pero viste que cuando vos querés a alguien no tenés ganas de verlo sufrir. Entonces me Pero parece que él obvio no que debe, no, y él tampoco tiene ganas de verte sufrir. pero entonces que lo organice de otra manera. Pero por qué llevas tú a tu hija a vacunarse? ¿Porque quieres que le duele el pinchazo? Uno siempre, pero bueno, sí. No, es verdad, sí, te entiendo. Sí. O sea, el dolor muchas veces te hace crecer y te hace bien el dolor, porque te Mm. hace más humano, te hace más sensible, te hace más empático, te hace más dulce. Muchas veces el dolor es el que es un gran maestro de la vida, el dolor. Pero Es espera, el entonces mejor maestro. en ¿Cómo? el cielo va a haber dolor, no, ni Ya sufrimiento, ni nada. no, pero estamos en etapa de crecimiento, estamos en esa etapa. Es como, no, 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 no quieras espera. saltarte etapas. En el cielo está todo bueno, supuestamente. Si está todo bueno, quiere decir que el dolor no está. Entonces no es que el dolor es bueno, eso es lo que yo no entiendo. En Si esta está todo bueno, etapa, tiene que en haber esta dolor. Yo no, etapa, en ¿eh? esta etapa el dolor es bueno. Ok. En esta etapa. O sea, hay etapas. Hay etapas, así como es bueno para los adolescentes sentir a full, ya en la adultez no está tan bueno sentir a full, está mejor estar un poco más sereno en uno en sus emociones, pero está bueno para el adolescente sentir a full, pues hay etapas, por eso fuimos creados en una historia, ¿no? No nos crearon estáticos, dinámicos, en crecimiento, pues en esta etapa el dolor es parte, ¿no? Mm. Bueno. No sé si estoy tan de acuerdo, pero bueno, ya lo discutiré cuando llegue al cielo. Sin duda, sin duda. Yo voy Mira, a ir. yo te invito a hacer un ejercicio. A mí a veces me ayuda este Dale. ejercicio.
hacer el Ah, bueno, ejercicio de llevar hasta el extremo yo en reflexión personal sí. mi propio planteamiento. Por ejemplo, elimina el dolor en el mundo, ¿no? Y velo llevando, y lleva, ¿y qué pasaría? ¿Cómo viviríamos sin dolor? Y entonces sigue llevándolo, sigue como hila y hazte como la idea de un mundo como tú te lo imaginas como mejor, a ver en qué acabaría. Yo muchas veces hago el Yo, ejercicio y digo, mm, no, no, esto no acabaría muy bien, estoy segura que esto no acabaría muy bien, ¿no? Ni idea, haz el ejercicio bueno, y siguiente, ¿y cómo sería? Bueno, ¿y qué es, cómo sería? ¿No? Y seguir, y seguir, y seguir, a ver qué cosas se perderían, qué cosas mm. ganaríamos y qué cosas se perderían. ¿Vos no pensás que si lo tuvieras acá parado al lado y te fuera diciendo, che, acá te conviene esto, te conviene el otro, déjame que yo elija, le podría decir cada tanto, pero la realidad es que yo estaría eligiendo un poco aconsejada por alguien que me está acompañando de una manera por ahí más, no sé, Mira, no sé. ¿tú has conocido alguna vez a una persona que sus papás estuvieron muy encima de esa persona? Sí, No le dejaron caminar. ¿Qué le pasó a los músculos de esa persona? ¿Qué le pasó a su inteligencia? ¿Qué le pasó a su fuerza interior? ¿Qué le pasó? sí, sí, es verdad. El Señor no es que no está. Es como el papá que está detrás, pero que no te carga directamente. Ve al niño caerse y seguro te tuviste que haber contenido y no irte corriendo a levantar. Deja que se levante sola. ¿Por qué? Pues si no, no se va a fortalecer sus piernitas. No se le van a Sí, fortalecer y luego va a ser o sea, va a sufrir más. Entonces, tú ahí te duele, pero puede, ¿no? Y esa es la gran... O sea, yo creo que cuando uno más entiende a Dios es cuando uno es formador o es padre o acompaña, ¿no? Y dices, a ti te duele un montón de veces cuando no puedes hacer algo, pero dices, tengo que dejar a esta persona, la tengo que dejar porque es parte de su crecimiento, ¿no? Bueno, seguimos. gracias, María. Nada. em, ahí está. En el fondo todos sentimos un poco lo que Agus siente, así es, obviamente. Bueno, bien, entonces, después de ver el campo desolado, está la llamada a la conversión, ¿no? El motivo de la falta de ofrendas y libaciones en el templo por la es por la carestía, no hay ofrendas porque pues, las langostas se comieron todo. Entonces, eh, se les exhorta a la penitencia. No tienen nada que ofrecer porque no hay cosechas y no hay nada más terrible, no sé si les ha pasado, que ustedes querer, no sé, reparar un daño y no tener ni dinero, no tener nada con que poder reparar la situación. No tienes tiempo, no tienes dinero, no tienes nada que pueda reparar. Pues esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. No tenía para reparar la situación. Entonces se les llama la penitencia, ¿no? La penitencia el ayuno como forma de reparar ese daño. Y luego vienen de nuevo una descripción de unas langostas, de nuevo que venían como un ejército viniendo a destrozar de nuevo a el pueblo, bueno, a los campos, ¿no? En el fondo, esta reiteración de las langostas lo que quiere demostrar es la gravedad del pecado y la necesidad de la conversión. Porque si bien ya se les había llamado a la conversión, como que no habían entendido lo grave que era. Entonces tuvo que venir como una mayor devastación. Es como cuando viene una ola grande y la gente no reacciona y de repente viene el tsunami, ¿no? Es como tienen que reaccionar y no terminas de reaccionar, ¿no? Em, y por eso viene otro momento de llamado a la conversión, ¿sí? A la penitencia. Y por eso Joel se dirige al pueblo diciendo la segunda frase, la siguiente frase, perdón. Rasgad vuestros corazones. ¿Qué pasa? Recuérdense que ellos rasgaban sus vestimentas. Literalmente cuando ocurría algo escándalo, agarraban sus ropas y las rasgaban. Y decían, no me interesa que rasguen las ropas. No me interesa un acto externo de ayuno. No me interesa que tú dejes de comer si tu corazón no está unido a ese sacrificio, ¿no? Entonces, por eso le dice, rasguen sus corazones. O sea, en el fondo lo que les pide y lo que Amós y Oseas en su momento pedían era una correspondencia entre los actos externos
y la disposición interna del corazón. De nada sirve que yo en misa esté, yo confieso ante Dios Todopoderoso, taca, 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 y entre vosotros hermanos, y me pegué cuando yo en mi corazón no hay un arrepentimiento sincero de mis pecados y no hay un repaso y un dolor de, yo muchas veces voy a misa y en ese momento digo, uy, esta mañana que respondí así de mal, Señor, perdón, o sea, y traigo una situación concreta que quiero pedir perdón. Perdón porque anoche necesitaban mi presencia aquí y yo no quise ir. O sea, o yo no me detuve a atender a esta persona, ¿no? O sea, a lo que voy es que uno mi acto externo con mi disposición interna. Y eso es lo que le pide Dios al pueblo de Israel, que no se automatice. Y para no automatizarnos, claro que requiere un estar muy presentes a nosotros mismos, ¿sí? Que es difícil, pero requiere estar presentes y decir, bueno, ¿y yo qué estoy viviendo? ¿Y cómo lo estoy viviendo, no? Y en el fondo, al final, esta situación trágica del pueblo que no tenían ofrendas, que el campo estaba desolado, eh, termina como en un momento culmen de humillación donde los otros pueblos le preguntan a Israel, que está completamente desolado, y le pregunta, ¿y dónde está tu Dios? Pregunta que nos pueden hacer a todos nosotros, ¿no? Cuando estamos atravesando una situación difícil, tú que eres tan creyente y te está pasando esto, ¿cómo vas a creer? ¿Vas a seguir creyendo en Dios? Vamos a seguir creyendo en Dios. Eso en el fondo es lo que le están haciendo esa pregunta. Entonces, lo que está en juego aquí no es tanto la suerte de Israel, sino la gloria de Dios. O sea, en el fondo hay una humillación hacia Dios, porque es como, no que tu Dios era todopoderoso, y mira lo que está pasando. Mira lo que está pasando. Eres absolutamente humillado. Te está yendo fatal. Mira la situación familiar que tienes, mira la situación de tu país. No que eres creyente. Entonces ahí viene la respuesta de Dios, el batacazo. Entonces ante el desafío, Dios se siente como obligado a responder y hacerse presente y decir, aquí está su Dios, aquí está su Dios. Y le concede al pueblo por su penitencia, porque el pueblo hace penitencia, y quita la invasión de langostas y se manifiesta de tal forma de que ya él se había convertido en motivo de burla porque el pueblo estaba en esa situación y se manifiesta y dice, yo les daré el trigo, el vino, el aceite, yo les daré todo lo que necesitan, no solo para sobrevivir, sino que para que también tengan algo para ofrecer. Y ahí ocurre la bendición divina y el anuncio de la prosperidad. Todos los que habían sido dañados previamente son resarcidos por Dios, con una bendición que supera por mucho, pero por mucho, los daños sufridos. Es decir, el poquito sufrimiento que tenemos aquí va a ser infinitamente más, desbordado, desbordado, infinitamente más. Y este hecho del desborde de Dios convence al pueblo de reconocer a Dios como su único Dios. Esto es la primera parte del libro. La segunda parte del libro es la intervención escatológica de Dios, que empieza a partir del capítulo 3. Es el capítulo 3 y el 4. La primera parte del libro tuvo más una connotación de tonos de lamentación. Y en esta segunda parte es más escatológica, por lo tanto más salvífica también. La primera parte, como les dije, es Dios concede su espíritu a los hombres. Dios concede su espíritu. Y estos versículos son como el centro de todo el libro de Joel. Y señalan el paso de una situación limitada, es decir, de una salvación que solo iba a ser para Israel, a una salvación universal. No solo Israel se iba a salvar, sino para todo el que invoque el nombre del Señor. La salvación iba a alcanzar a todo el que invoque su nombre.
El espíritu, que en hebreo es ruaj, que es el mismo que se menciona en el Génesis, ese espíritu que Dios promete a los hombres les dará la capacidad de hablar en nombre de Dios como profetas. Por lo tanto, esta capacidad, el don de la profecía, en el fondo, era la posibilidad de estas personas de comunicarse y de tener una relación directa con Dios, cosa que no se podía, no podías tener tú una relación directa con Dios, era a través de un mediador, pero el espíritu que Dios promete es para capacitar, para darle la capacidad a esas personas de entrar en relación directa con Él y también de interpretar las situaciones de la vida, los acontecimientos, desde el punto de vista de Dios. Esta es cuando nosotros fuimos ungidos con el Espíritu, hemos recibido la capacidad de tener la relación directa con Dios y también de interpretar los acontecimientos con una mirada teológica, es decir, con los ojos de Dios. Y es lo que afirma Pedro en Pentecostés, cuando dice, ahora se están cumpliendo las palabras del profeta Joel. Luego leeremos un poquito de Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, se trata de una absoluta novedad. Ahora, la convicción común era que solo unos pocos privilegiados iban a ser profetas. Solo unos pocos iban a recibir el Espíritu, ¿sí? Joel pensaba que en un futuro no precisado por Dios, Dios mismo iba a conceder a todos, cosa que antes solo se pensaba que algunos iban a ser profetas. Pero Joel empieza a vislumbrar que habrá un momento en el futuro en donde todos recibirán el Espíritu y todos podrán profetizar. Pero esto ya lo había dicho Moisés. Moisés había dicho cuando, si se acuerdan, había un momento en donde unos ancianos que reciben el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés dice, yo no puedo dirigir a toda esta gente yo solo. Y entonces nombra unos ancianos y estos ancianos reciben el Espíritu. Pero llegan unos jovencitos muy celosos y dicen, Moisés, otros que no son estos 70 han recibido, están profetizando en tu nombre y en el nombre de Dios. ¿Por qué? Les decimos que no. No, nos suena un eco así como estos de los apóstoles, ¿no? Que les caiga un rayo, ¿no? Vamos a mandarles un rayo para que dejen de hablar. Y Moisés dice, no. Ojalá todos, ojalá llegara el día en que todos hablen en nombre de Dios. Y esto, años después, Joel está diciendo, pues sí, Moisés, llegará, llegará un día en que todos reciban el Espíritu de Dios. Quien haya ido a una misa de confirmación habrá sido testigo del cumplimiento en el hoy de la actualización de esa promesa. Que el Espíritu infunde su espíritu, que Dios infunde su espíritu incluso en unos adolescentes que parece que no distinguen la derecha de la izquierda, ¿no? Entonces llegará un momento en donde Dios concederá su espíritu a todos para poder actuar en sintonía con su voluntad. Para eso es el espíritu, para que nos conceda la capacidad de actuar según la voluntad de Dios. Y esto se producirá a través de la conversión, de la transformación de las mentes y los corazones. Y por último, el libro acaba como en la transformación global, no solo de Jerusalén y de su territorio, sino que gracias a la presencia de Dios, toda la realidad será transformada. Y por eso Joel acaba diciendo, acaba refiriéndose en imágenes bastante materialistas, ¿no? O sea, va a haber comida,
va a haber, o sea, es decir, la realidad humana tal como la conocemos, porque a veces espiritualizamos la escatología, ¿no? Vamos a ser como almas, como fantasmas ahí flotando y todo va a ser, no, 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 chicos, vamos a comer, vamos a disfrutar, vamos a bailar, va a haber música, la vamos a pasar bien. ¿No? Esa y la realidad será transformada, la realidad tal cual como la conocemos, y eso por eso dice, aquel día las montañas chorrearán vino nuevo. Yo tengo un tío que yo creo que si él lee realmente esta escritura, yo creo que se convierte. Las montañas chorrearán vino nuevo. O sea, las colinas resumarán leche. Mi hermano estará feliz. Y todos los torrentes de Judá bajarán rebosantes. Brotará una fuente de la casa del Señor. O sea, habla en términos de bienestar material, concreto, corporal. Habrá abrazos, habrá gozo, habrá alegría, ¿no? Bueno, este libro, ¿cuál es su mensaje teológico? ¿Sí? El tema central de este libro se puede sintetizar en prácticamente lo que se sintetiza en todos los libros, ¿no? Que es que Dios, el Dios de Israel, es único. Y es el Señor del mundo y de la historia. Él conduce el hilo. Él. Ubican Mari, así el repite eso Instagram. despacio, porfa. Sí. Ubican el Instagram, que es como que uno pasa, pasa, pasa. Entonces, pero hay un algoritmo que te tiene leída la mente y sabe perfectamente lo que tú quieres. Entonces, va a seguir, hay un hilo, hay un hilo detrás. El por qué te sale ese nuevo anuncio o ese nuevo reel y no otro. Pues ese hilo de la historia de la salvación lo lleva Dios. Parece que nosotros vivimos como escenas, ¿no? Como reels, cosas así como aisladas, ¿no? ¿Y por qué me pasó esto cuando tenía 15 años? ¿Y por qué me pasó esto otro? ¿Y por qué está pasando esto en Egipto? ¿Y por qué está pasando esto en Israel? ¿Y por qué estará pasando esto en Rusia? ¿Y por qué estará pasando esto en Venezuela? ¿Y por qué estará pasando esto en México? ¿Y por qué me pasó esto a mí, a mi primo? ¿Y por qué ayer murió la mamá de una cosa rara? ¿Y por qué? ¿No? Y parece como que, ¿qué es lo que está pasando? Y se nos olvida que el Señor es el que lleva el hilo de esta historia. Y Él sabe perfecto lo que está haciendo. Y cuando nosotros confiamos, el que el Señor sabe lo que está haciendo, nuestro corazón descansa, aún en medio del caos, aún en medio del caos. ¿Por qué? Porque si hay algo que todos hemos hecho aquí experiencia, es que somos muy pequeñitos y que creemos que tenemos el control de la vida. Y en el instante menos pensado nos damos cuenta que obviamente no lo tenemos. Cuando somos capaces de soltar el querer controlar algo que no podemos controlar y confiamos en que el Señor es el Señor de la historia, porque lo decimos muy fácil, el Señor es el Señor del mundo y de la historia, así como una frase hecha. Sí, 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 el Señor de la historia, el Señor de la historia. ¿Qué significa que el Señor es el Señor de la historia? Es que Él literalmente lleva la historia. Por lo tanto, cosa que yo no hago. Yo no llevo la historia, ni siquiera llevo mi propia historia. O sea, yo hoy pensé que iba a hacer 500 cosas, me alcanzó para hacer una. Bueno. Ni mi propia historia la llevo. Cuando yo descanso en que el Señor es el Señor de la historia, bueno, yo creo que nos frustramos menos y vivimos más en la realidad. No, no es el opio del pueblo, vivimos más en la realidad. Eso es más real que el creer que yo controlo la realidad, ¿no? Entonces, por eso, siendo Él el Señor de la historia, Él manda a los elementos de la naturaleza. Él manda las langostas, la sequía. No es que las manda directamente, pero Él las controla, están en sus manos. No tenemos que estar en una angustia. No, Él puede, Él hizo las leyes y las puede trastornar. Él oscurece el sol, Él mueve la luna, las estrellas, envía o detiene catástrofes naturales. Él guía los asuntos humanos y juzga las acciones humanas, el comportamiento humano. Pero él utiliza su espíritu perdón, él utiliza su poder, su omnipotencia para comunicar su espíritu.
para transformar a quien quiera abrirse a recibirlo. Pero sobre todo, lo que este libro nos enseña es que Dios es clemente, compasivo, lento a la ira y rico en misericordia. Y se duele cuando sus hijos nos dolemos. Se duele. Él sufre cuando nosotros sufrimos. Pero permite ese sufrimiento porque Él ve el conjunto completo de la situación. Y es capaz de ver que ese sufrimiento que hoy es tan doloroso, mañana dará fruto, mayor fruto que si nunca hubiese sucedido ese sufrimiento. La expresión que se repite tanto, que es el día del Señor, en otras ocasiones menciona solo el día, llegará el día, ¿no? Sintetiza esto de la intervención divina. O sea, Dios es un Dios que interviene en la historia, es el Señor de la historia e interviene en la historia. Este famoso llegará el día del Señor es cuando llegue el juicio definitivo, el juicio divino, con esta doble vertiente, o de condenación o de salvación. Y en esta perspectiva, dado que al final habrá un juicio de salvación o condenación, el hoy hay que vivirlo en penitencia y en conversión, para que cuando llegue ese juicio, todos nos salvemos. Pero esa conversión que Dios pide es una conversión de todo corazón. Se pide una conversión sincera y no de apariencia. Por eso, de nada sirve actos de conversión externa si no van acompañados por una transformación interna. Esa transformación interna es del reconocimiento que el Señor es Dios y que no quiero a nada ni nadie más en el centro de mi corazón. Es decir, no quiero que mi corazón esté desviado con ídolos. Esa conversión va unida a un reconocimiento de que el Señor es el único Dios de mi vida, ¿no? Para los cristianos, ese famoso día del Señor en el cual el Espíritu sería infundido está muy vinculado con el día de Pentecostés, el día que desciende el Espíritu Santo y sigue realizándose en la vida de la iglesia cada día. En una iglesia que vive a la expectativa de la venida del regreso definitivo de su Señor, que es cuando esa efusión del Espíritu se cumplirá plenamente. Es como si nosotros fuésemos, perdónenme la imagen, pero es como si fuésemos un globo. Empezamos a hacer, el Espíritu empezó a ser infundido en nosotros, pero todavía ese globito no está completamente lleno y no está cerradito, listo. Entonces, estamos siendo cada día, por eso seguimos cada día, ven Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está entrando poco a poco en cada uno de los recovecos de nuestra alma, infundiendo. Y esa unción se hará completa el día del juicio, cuando seamos cuando estemos plenamente incorporados en Cristo y estemos completamente ungidos por su Espíritu, de manera que, como decía San Ireneo, un padre de la iglesia, que nuestra carne llegue a chorrear Espíritu, o sea, que sudemos del Espíritu, ¿no? Estemos tan llenos del Espíritu que lo exhalemos, o sea, que esté chorreando divinidad a nuestro cuerpo. Joel, por todo esto, es el profeta de la conversión. Es el del anuncio del Espíritu. Y por eso este libro, a pesar de ser tan cortito, halló muchísima resonancia en el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la resonancia? Una de las resonancias es Joel 3:5 que dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. De hecho, estas palabras son muy importantes para los protestantes. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En consonancia con todo el libro. De nada sirve invocar el nombre del Señor si mi corazón no está unido al nombre del Señor, ¿no? Entonces, pero esta es una de las palabras que utiliza Pablo para su doctrina de la salvación universal en Cristo, sin distinción de judíos, griegos, sin distinción de personas. ¿Sí? Todo el que reconozca a Cristo
como su Salvador, será salvo. Y también vemos en Hechos de los Apóstoles, y con esto ya acabamos la clase, perdón que me alargue un poquito, em, cómo, Pedro interpreta al profeta Joel a la luz de lo ocurrido en Pentecostés. Pentecostés acaba de ocurrir y Pedro, lleno del Espíritu de Dios, lee Joel desde la perspectiva del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a leer Hechos de los Apóstoles 2:16. Y ¿Quieres que dice así. lea? Sí, gracias, sí, por favor. Bueno, si quieres empieza desde el 15. Es el discurso que Pedro da justo Ujú. después de que ocurra Pentecostés. Están con las lenguas de fuego, están todos hablando en lenguas y justo en ese momento Pedro, lleno del Espíritu de Dios, pronuncia un discurso eh, icónico y estas son algunas de las palabras que dijo. Si quieres leer desde el 15 hasta el 21. Ok. No es como vosotros suponéis, que estos estén borrachos, pues es solo la hora de tercia, sino que ocurre lo que había dicho el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y obraré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y deslumbrador. Y todo el que invocare el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Bueno, con esto terminamos con Joel. Vemos Ujú. aquí claramente el cumplimiento de esta profecía y lo bonito que es ver esta lectura tipológica que está dentro de la misma Biblia, ¿no? La misma Biblia nos enseña a leer la Biblia. El mismo apóstol enseña a leer tipológicamente eh, la escritura, es decir, todo lo que en el Antiguo Testamento se profetizó, se prometió, se cumple en el Nuevo Testamento, ¿no? Se cumple en la vida de la iglesia, ¿vale? Bueno, con esto acabamos Joel y ya, pues hasta febrero veremos Daniel. Daniel y la Apocalíptica, que es todo, es todo un mundo de complejidad en el Antiguo Testamento. Y con esto ya terminamos los profetas y empezaríamos con el último bloque oficialmente del Antiguo Testamento, que es los libros sapienciales, que son preciosos. Y ya con esto terminaríamos el Antiguo Testamento, vamos, o sea, sería como, habría que hacer una fiesta o algo, no sé. Pero bueno, abro chance a preguntas o comentarios o lo